los Estados Unidos. Claro. De recuperar. ¿Por qué? Porque Brasil le va a dejar de vender. Si Brasil se encarece para entrar a Estados Unidos, la madera misionera que hoy está parada, sí, que no tiene mercado, podría... La Foresto Industria está auto. Hoy está complicada, muy complicada, porque no tiene mercado interno y no tiene mercado externo para comprar. Y ahí se está viendo esa posibilidad. Habría que ver también algún incentivo a la exportación desde la Argentina. Pero claramente se abre una oportunidad ahí porque la madera argentina va a estar más barata que la de Brasil, mucho más barata. De todos modos, la industria manufacturera de la madera argentina se surte de mucha materia prima y sí, productos semiterminados no de Brasil, tablero, adhesivos, pegamentos. Pero no la de Misiones. No la de Misiones. La de Misiones tiene su propia tecnología. Su propia tecnología, tiene madera y tiene tecnología. De hecho, Paraguay está intentando adherirse a Misiones en cuanto a la tecnología, tratar de llevar tecnología desde Misiones a Paraguay para industrializar la madera paraguaya, que hoy está creciendo pero no tiene industria. Me haces acordar a la yerba, cuando se llevaron los plantines de yerba misionero, copiaron la genética, la mejoraron y se convirtió en un gran jugador en el mercado yerbatero. Sí, pero con precios también muy bajos como los de acá. ¿Sí? La yerba paraguaya está con un precio para el productor muy baja, en un escenario muy similar también a la disputa en cuanto a la rentabilidad del producto, como está pasando en Misiones. Leí en tu sitio Economist, creció el consumo de yerba mate, no solo el consumo interno, crecieron las exportaciones. Exacto. No aumentaron los precios. Este esquema, darwinianismo puro. Totalmente. Los grandes son los que tienen a mayor volumen, mayor capacidad de sobrevivir. O sea, no hay crisis, ayer lo explicaba bien, porque Coninagro saca su semáforo de economías regionales y ahí la yerba está hace más de un año en rojo, más de un año entero en rojo. Hay 7 economías complicadas, la yerba es la peor de todas, pero no hay crisis yerbatera, hay crisis de producción yerbatera, o sea, el productor está en crisis, no la industria yerbatera, no la economía en general. Por eso te digo, el chiquitaje, el pequeño productor de 5 o 10 hectáreas de yerba, es un proceso esté condenado. Muy similar a los 90, pero mucho más acelerado. O sea, en los 90 pasó una década entera de desregulación, el resultado se vio al final. ¿Y qué va a quedar al final? Digo, porque un gran plantador de yerba, si es elaborador mejor, tiene volumen, a mayor consumo, por más que haya menor precio, puede que termine ganando en esa ecuación. Ganando. O sea, por eso digo, es mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque hoy mejoró la genética, porque hay más industrias que han invertido, las grandes industrias han plantado mucho. Y los grandes molinos se convirtieron en plantadores. Claro, tienen su propia materia prima o por lo menos se autoabastecen en buena parte. Y hay productores que también han mejorado su propia producción. Hay productores que no la están pasando mal. El que la está pasando mal es el de 5 o 10 hectáreas, que todavía hay 8.000, 10.000 productores en ese contexto que sí la está pasando mal. ¿Y qué nicho le queda? Porque las cooperativas eran florecientes hace décadas en Misiones, de pronto se metió a la política y hizo mierda todo. El que sabe, yo de chacra no lo sé mucho, pero el que sabe dice que el nicho que hay que apuntar es la producción agrosustentable. O sea, sin ningún tipo de aditamentos. ¿Agrosustentable de yerba de yerba o mudarse a otro cultivo? Sí, bueno, hay variantes también, ¿no? Pero lo que dicen que la yerba sin agrotóxicos tiene otro precio, vale más, y el mercado está demandando eso, sale no solamente el argentino, sino el internacional, que ahí hay una oportunidad para la yerba. Pero bueno, es un proceso que sin no agrotóxico, que no sea el ensayo orgánico misionero que naufragó como se el puede Titanic, discutir, o sea, en realidad es el uso de no agroquímicos, no se habla de qué poner, sino de qué no poner en este caso. Volver a prácticas culturales que muchas son las que heredamos de antaño, ¿no? Exacto. ¿Qué no poner sería el macheteo en vez del desmalezamiento con productos químicos. Exacto. El té la pasa muy mal. El productor también. Cayó un 40% la producción de té. Hoy de las economías regionales de Misiones, la única que está relativamente bien es el tabaco. De todas las economías, el tabaco tiene buen precio. A pesar de que hubo superproducción de tabaco, el tabaco que se chiveaba de Brasil dejó de hacerse. Porque no convienen los precios. Exacto. Y las acopiadoras y tabacaleras dijeron, el año pasado me la hiciste, este año te la devuelvo. Sí. A pesar de eso, el tabaco anduvo bien. Es el mejor, por el precio. El precio está bien
Entonces la economía ahí se estabilizó, hay buena producción, sin tanta cantidad de hectáreas, o sea, mejoró la productividad del tabaco. El rinde. Entonces el productor cobra más sin tener que tener tanta producción ahí. Es la única que está bien. Para el productor, te digo, la cadena yerbatera está bien y el supermercado también está bien. No está bien la madera, no está bien el té, el tabaco anda bien. Sí. ¿Qué otra actividad identificaste en la que incursionó Misiones que está generando cierto éxito, una perspectiva alentadora y que todavía no la estamos identificando como nicho de mercado? Yo creo que la tecnología, ahí hay un nicho de mercado importante que todavía es incipiente en cuanto a volumen de empleo. Sí. Tenemos cerca de 1.000 empleos registrados. Hay un informe demoledor de la Fundación Mediterránea sobre Misiones respecto del país y del NEA en cuanto al empleo vinculado a la informática y a la nueva tecnología, ¿no? Sí, discutible, habla más de la tecnología de comunicaciones, pero en realidad lo de software aquí se está trabajando muy bien, cerca de 1.000 empleos registrados y un crecimiento importante en los últimos 2 o 3 años, sostenido cuando los vaivenes de la economía son por ahí complejos, pero se trabaja muy bien con empresas grandes de la Argentina y se está exportando servicios también acá desde la provincia de Misiones. Ahí hay un nicho interesante para seguir. Hay un dicho reiterativo en la Argentina: esto recién comienza. Cuando te dicen esto recién comienza es porque sí, es porque vamos a pegarnos contra el iceberg. Lamentablemente sí, uno que ya vio la película, digamos, sí. que ¿Qué evaluás de lo que pasó en las últimas horas? Esta escalada del dólar, que para otro gobierno hubiera sido un jueves negro, sí, un cisne negro. El gobierno todavía tiene un blindaje importante, que creo que incluso le va a servir hasta las elecciones, pero creo que estaba subestimando el tema económico y subestimando el valor del dólar. El dólar claramente estaba atrasado, sí, pinchadísimo, y eso hace presión. Pero ¿Y cuánto costó este dólar planchado y la obcecación del gobierno a no reconocerlo? Bueno, ¿cuánto costó? O sea, la evaluación hay que hacerla al final cuando se baja el telón, ¿no? Pero sí, claramente costó mucho. Hay mucha presión de parte del campo central del país, tanto soja como otros productos, para que suba el dólar. Bueno, y eso hoy lo logró el campo, después del acuerdo en la rural, y la otra, el otro que tironeaba a Tupac Amaru era el Fondo Monetario Internacional. Pero esa ganancia que se va a notar ahí, no hay efecto derrame. Vos dijiste hoy que haya derrame y no hay efecto derrame. No, porque cada vez el campo se tecnifica más y donde antes se empleaba acá tenés dos grandes peones, dos grandes ganadores. Hace todo. Vaca Muerta, que concentra todas las inversiones que están viniendo incluso del exterior, y las nacionales, y el campo, soja y ganado. La ganadería es la única economía del país regional que está andando muy bien. La ganadería está viviendo un momento espléndido, espectacular. Ahora, el resto no hay. ¿Te das cuenta que dentro de ese esquema país hay provincias que no funcionan? Y sí, perdóname, Misiones no tiene petróleo, Misiones no tiene gas, Misiones no tiene minería, Misiones no tiene producción de grano por una cuestión de superficie, por más que mañana desmontásemos todo Misiones, eliminemos todos los cultivos y plantamos soja, pasan 10 años, no somos nada. Y te agrego otro dato que para mí empieza a ser preocupante. Se está empezando a notar la falta de mantenimiento en rutas, eso complica el transporte, complica la logística. Se está empezando a notar acá, el país es un gran bache, con un poquito de pavimento. Sí, exacto, bueno, acá se está empezando a notar, porque teníamos rutas muy bien cuidadas, ahora se está empezando a notar que hay problemas. Así que yo veo un escenario complejo, pero, o sea, figurita repetida, historia repetida. Me lo vas a comparar con los 90 y con Menem. Sacalo a Menem con el modelo económico muy concentrado, a que hay gente que le va a ir muy bien, o que le va bien, y el resto habrá que acomodarse o reacomodarse a esa realidad. Te invierto la carga de la balanza. Hay países con los que este modelo le fue muy bien, lees publicaciones internacionales, dicen el fenómeno Milei, bajó la inflación, ancló el desborde del gasto público. Suponiendo que estemos atravesando el desierto, ya que Milei está incursionando a convertirse al judaísmo, ¿sabés cuánto duró el éxodo judío? Sí. 40 años. Exacto. ¿Cuánto nos va a durar? No, ese es el suponiendo punto. Que estamos en la transición y atravesando ahí está el la desierto, discusión. Juanca. ¿Quién llega hasta el final de esos 40 años? ¿Qué llega?
¿qué llega? Porque hoy tenés mucha gente, o sea, vos podés discutir quién es el culpable, quién es el responsable, eso, y yo creo que el peronismo tiene gran responsabilidad. Sí, y nunca se hizo cargo. Y nunca se hizo cargo, no hay ni siquiera un atisbo de autocrítica, pero la realidad es que vos tenés una buena parte de la sociedad hoy que está fuera del mercado tanto laboral, del mercado de la obra social, de las jubilaciones, y esa gente va a quedar afuera, va a quedar más afuera de lo que está ahora. ¿Cuántos argentinos somos? Y 45 millones, 47. Ponele 47. Sí. ¿Cuántos argentinos estuvieron en condiciones de viajar al exterior, comprar pilcha afuera y comprar ese dólares? Es ¿Sabés cuánto? Sí. 8 millones. Exacto. Es decir, hay un país para el 20%. Bueno, la importación puerta a puerta lo que va a hacer es que el comercio local quede fuera de competencia. Hoy, Posadas Descaro es una crítica que siempre hacemos al comercio local, por X motivo o lo que fuera, pero lo cierto es que va a quedar fuera de competencia. Recién decía Fernando Belli, amén de lo cara que es la Argentina por la componente impositiva, federal, provincial, municipal. El costo de la logística para una provincia alejada de los grandes centros de producción. Digo, tirame un centro, dame una buena. No hay, para tirar un centro goleador, ganador, yo creo que hoy no hay. Y el escenario, además estamos en un escenario político en el que no se está pensando, o por ahí no hay espacio para pensar a largo plazo. Todos están queriendo... Sí, me dijiste, por ahora te interpreto mal, parece que hay Milei para rato, porque no hay otra cosa. Sí, porque después tenés el club del terror que mirás por el espejo retrovisor. Ya lo vimos a Macri, ya vimos el kirchnerismo, vimos todo lo que viene atrás. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, no me sorprende, ¿no? Pero la aparición de Grabois en estas últimas horas, tirando piedras hacia el peronismo, que acá en Misiones también se replica ese fenómeno. El peronismo está tirando piedras contra la renovación. Entonces, creo que hay una oposición muy dividida, que al gobierno obviamente le va a hacer muy bien. Y este polo de poder electoral que están ensayando algunos gobernadores, Yarlora, Nacho Torres, y algunos más y otros que podrían sumarse, tiene más que ver, me parece, con un mecanismo de autodefensa territorial que de generación de un proyecto de poder diferente en la Argentina. Yo creo que sí, que es autodefensa, que va a depender mucho de las elecciones de lo que hagan las provincias, claramente, no el partido peronista o no el partido Cambiemos, claramente está aliado, pero va a depender mucho de las provincias, y esto es un mecanismo de defensa muy chiquito también, no es que va a tener un polo de poder. Creo que los gobernadores tienen una oportunidad de marcar la cancha, pero todavía no está dadas las condiciones para eso. Ya no son kirchneristas, nunca fueron aceptados por Milei, hubo ensayos de hoy soy libertario y nadie le creyó, es mejor votar al mal modelo auténtico que a la mala copia, ¿no? Sí, acá en Misiones pasó también eso, ¿no? Sí, esa mimetización tuvo un resultado electoral. No fue exitosa, claramente, y creo que el único problema que tiene Milei en este caso es que en las provincias todavía no hizo pie él. O sea, más allá de ser su figura, no tiene quien lo represente tan bien. Así esa puede ser la pata que le complique electoralmente. Y tampoco siente en las provincias el derrame, porque una cosa es un sueldo de Cava y otra cosa es un sueldo en una provincia periférica. Sí, claramente hay una diferencia abismal ahí en cuanto a consumo y demás. Misiones, en ese sentido, aún en cuanto a lo mal que está toda la economía de Misiones todavía se sostiene en un nivel por encima de todo el NEA. Así que imaginemos también el problema de toda la... Tiene equilibrio fiscal. Las otras provincias están con las cuentas en rojo. Corrientes está muy mal en cuanto a equilibrio fiscal. Un rojo muy fuerte, particularmente este último año electoral. Y acá Misiones tiene las cuentas muy en orden. ¿Y cuánto tiempo va a poder mantener ese no superávit, porque no es muy abultado, pero por lo menos ese equilibrio fiscal frente a la necesidad de atender lo que la nación dejó de desatender o financiar? Bueno, el presupuesto 2026 que se acaba de presentar mantiene ese equilibrio. Por lo menos en los números se mantiene el equilibrio. Obviamente hay que ver después cuánto se recauda y demás. Pero ahí ítems muy mezquinos, seguridad, no habla de
política salarial para el sector público tampoco. Habla de, incluso, te lo digo, habla de contención del gasto, que ya lo marca, por ejemplo, no ingreso al Estado. El año que viene no habrá, salvo obviamente educación, salud y seguridad, que son los rubros. Que ya había prometido pasar la Ya cuenta. está, eso en ejecución. Bueno, se mantiene el año que viene, ya está incorporado. Y en cuanto a infraestructura propia, un 10% del presupuesto, 4,5 billones más o menos del presupuesto para el 2026, un 10% va a ser para hacer rutas, hacer viviendas en algunos casos, en la medida de lo posible con recursos propios, porque claramente este esquema de reparto, salvo que en diputados haya un consenso muy grande, Milei va a vetar esto. O sea, y en el discurso de Pasalaco a la legislatura introductorio del presupuesto dice, esto va a ser peor, esto Sí, recién empieza. claramente. Juanca, te agradezco, un placer.